Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias en este santo sábado, Señor, que podemos venir a compartir el mensaje adventista y indagar, Señor, sobre nuestra historia, que podemos descubrir de nuevo las gemas que han sido guardadas, y podemos descubrir de nuevo la fe de nuestros padres, Señor, antepasados. También, Señor, que el mensaje que tú había inspirado a este pueblo, Señor. Y dimos, Señor, por los santos de la tierra, que juntos adoran, o si están reunidos, o si están solos, Señor, que tu Santo Espíritu puede acompañarlos, y tus santos ángeles también. En el nombre de Jesús, pedimos tu presencia. Amén. Por favor, que los hermanos nos verifiquen que estamos muy bien aquí en la grabación y en el servicio de streaming. Mientras vamos aquí, dice el movimiento, ¿qué dice acá? Militarista abolicionista, ¿verdad? Vamos a hablar en esta etapa, ya vamos entrando, ¿verdad?, la historia que le prometí de la libre, pero viene más adelante. Vamos comenzando desde el movimiento militarista. ¿Saben lo que quiere decir el movimiento militarista? ¿Verdad? Aquellos que eran del movimiento de Miller, donde pertenecían diferentes iglesias, pero todos creían en el segundo advenimiento de Jesús, en la pronta segundo advenimiento de Jesús. Vamos a mirar algunos datos, primeramente versículos bíblicos. Dice aquí, 1 Corintios 7:23, dice así: por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Qué dice ahí? Por precio fuiste comprados. Nosotros fuimos comprados por precio. Si debemos de ser esclavos, debemos ser esclavos ¿de quién? De aquel que nos compró. ¿Sí o no? Debemos ser esclavos de hombres, de otros hombres, o los hombres deben adueñarse de otros hombres. No. ¿A quién no vino a salvar? Cristo, y pagó un precio. Además, el Padre pagó el precio porque envió a su Hijo, ¿verdad? Era un precio muy alto. Dice, mas Jesús, llamándoles a los discípulos, les dijo: sabéis que lo que son tendidos por gobernantes de las naciones, y está hablando lo demás naciones, no el pueblo de Dios, está hablando de las naciones paganas. ¿Cómo ellas hacen las cosas? A ver, ¿qué hacen? Se enseñorean de ellos, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. ¿Qué decimos que es potestad? ¿Ah? Autoridad, poder, ¿verdad? O sea, ellos lo gobiernan. Ellos gobiernan a otras personas. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Esclavitud. Cuando una persona gobierna a otro, su mente, su cuerpo, ¿verdad? Ellos lo gobiernan. Mira lo que dice el Señor. Y en las otras naciones se practica hacer esto. Se practica que los poderes, lo que tienen poderío, lo que tienen riqueza, lo que tienen mucho, ¿verdad? Poderío político, económico, se gobiernan de los más pobres, ¿verdad? Los más débiles, ¿verdad? Pero sigue diciendo Jesús, Marcos 10:43, pero no será así dentro de ¿quiénes? Dentro de vosotros, discípulos, cristianos. Dentro de nosotros
no sería de la misma manera. O sea, los cristianos, yo le pregunto, hermano, ¿los cristianos deben tener esclavos? No. Es una lucha que ha habido, pero el cristiano valora a cada ser humano y entiende que Dios hizo al hombre igual, sea del color que sea de la raza que sea, del país que proviene. Dios hizo al hombre igual. Dice, sino que el que quisiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Servidor. O sea, ¿quién debe ser el esclavo? Nosotros debemos ser esclavo o siervo. Primeramente de Cristo. Y segundamente para el servicio del humano. Pero el hombre naturalmente por el pecado le gusta que otro le sirva. Dice Marcos 10:44, dice, el que de vosotros quiera ser primero, será siervo de todos. ¿Cómo en la humanidad miramos todo eso igual, ¿va? Cuando miramos, por lo menos en los Estados Unidos, en la época de la esclavitud, cuando se traía hasta los esclavos de raza de color, y tenía dentro de las casas donde vivían las personas que eran dueños de los esclavos, lo tenía como siervos allí en la casa mientras ellos tenían fiestas y todo, y tenían los pobres niños y las madres y hasta los padres también trabajando allí a veces, y ellos teniendo una fiesta y ellos teniendo que servir a todo el mundo y hacer todo el trabajo, limpieza, preparación, mientras ellos solamente disfrutaran. Pero Cristo dice, si nosotros queremos ser los primeros, debemos hacer siervos a los demás. No que me sirven, porque las personas se creen que son importantes cuando se les sirven a ellos. Y esto le vale una lección para los cristianos hoy en día, especialmente a los ministros, que los hermanos y feligreses no están para servir a los ministros, a los pastores, a los evangelistas, sino que ellos deben servir a la iglesia. Y los hermanos también deben estar al servicio uno al otro. Pero muchas veces lo que queremos es mucha atención. Que no des todos allí bien lindo. Mira, véngase, aquí está esto, aquí está aquello. Ay, sí, todo lo que tú dices. Y hasta lo adoran. Dice el Señor, no será así entre vosotros. Y yo especialmente me refiero a los cristianos, la iglesia de Dios, y más aún a los ministros, que deben estar al servicio de la iglesia. Termina aquí el versículo 45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A Jesús mismo no le sirvieron. Él vino a servir. ¿Se recuerda la cena del Señor? ¿Se recuerdan que los discípulos estaban acostumbrados a tener un siervo ahí? Para lavarle los pies, para hacer la preparación. Y como no vieron siervos, se quedaron todos sentados ahí mirándose uno al otro. ¿Quién se va a mover aquí? Porque yo no. ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién se va a humillar? Hermanos, ¿cuándo vamos a aprender las lecciones? Estamos al fin del mundo, el fin de todas las cosas. Cristo viene pronto y nosotros sentados mirando a uno al otro. No, ¿quién va a servir? ¿Quién va a ser el primero? No creo que sea yo. Lo interesante de esto,
Que vemos la humildad de los discípulos. ¿Le faltaba humildad a los discípulos? Como vinieron todos corriendo a la misma vez para lavarse los pies uno al otro. Ni siquiera fueron a lavar los pies de Jesús. Ni siquiera se levantaron a decir: Jesús, aquí no hay siervo, pero déjame a mí lavar tus pies. Sino que Jesús se levantó y comienza a lavar los pies de los discípulos. Claro, ellos sintieron que eso era rebajarse, pero el Señor, por su ejemplo, y nos ha dado ejemplo a nosotros, su ejemplo demostró que eso no es rebajarse, es humillarse. En ese sentido es muy bueno. Debemos ser siervos a los demás. Jesús le dijo: yo no vengo a ser servido, sino a servir. ¿Hay algo que hacer, mis hermanos? ¿Hay algo que hacer para terminar esta obra aquí en la tierra? ¿Hay personas que hay que visitar, ayudar? ¿Hay enfermos que sanar? ¿Hay personas con problemas económicos, que tienen familias, que tienen niños, que están necesitados? ¿Vamos a servir? ¿O vamos a decir: bueno, ¿y qué yo saco de eso? ¿Cómo yo separo mi tiempo? ¿Saco mi tiempo en invertir en eso? Y pues yo voy a perder. Mi tiempo es importante. Mi tiempo es oro. ¿Tú has escuchado por ahí? Mi tiempo es oro. Mi tiempo es dinero. Mira, cuando tú dices mi tiempo es oro, ¿qué tú estás diciendo que es el tiempo? ¿Qué es oro? Dinero. Por lo tanto decimos: bueno, es que ese es el Dios, entonces, el dinero. Entonces pensamos a unos ancianitos. Te pregunto, hermano, ¿hay personas mayores, especialmente ahora durante el coronavirus, que quizás no pueden salir de casa o que están enfermos? ¿Qué nos toca a nosotros? Ni sirve en el WhatsApp: mira, yo voy a orar por ti. Eso está bien, ¿verdad? Pero podemos ser más, ¿verdad? Tomar una medida más y ir, si es posible, ¿verdad? Si ellos permiten que vamos allá, si las condiciones están favorables, y visitar, cantar con ellos, leer un texto bíblico, levantar el ánimo, estar a su servicio. Mira, necesitas algo, se lo traen, mis hermanos. Bueno, debemos ser siervos de Dios y esclavos de Cristo. Pablo se considera esclavo de Cristo Jesús, o siervo de Cristo. Así que a mí no me ofende que dice: bueno, tú eres un esclavo. ¿Por qué no me diga que soy esclavo del pecado? Quiero repasar aquí, dice en los 1830, vamos a ver la historia del movimiento milerista. Tienen que estar muy pendientes. Dice: Joseph Bates participaba de la sociedad anti-esclava. ¿Ok? Joseph Bates, al igual que los pioneros que yo me recuerdo, adventistas, vamos a mencionar otros nombres mientras el desarrollo, pero casi todos los pioneros que yo puedo recordar de esta época eran de la sociedad anti-esclava. En el movimiento milerista, todos surgen y no hay prejuicio a lo del color. No hay prejuicio al nivel de la sociedad. Es un movimiento que promueve la igualdad de raza. Vemos aquí otro nombre: John Bonington. John Bonington dice aquí, ¿alguien conoce quién era John Bonington? No. Primer presidente de la Conferencia General. John Bonington tenía, lo explica más acá. Mira, también John P. Kellogg, el papá de John Harvey Kellogg. ¿Ok? Dice, ofrecía sus hogares como estaciones en el ferrocarril subterráneo, o en inglés the Underground Railroad. ¿Ok?
era un, ¿cómo le digo? Era como unos hermanos organizados para ayudar en diferentes partes del Estados Unidos ubicados donde podían recibir los esclavos que estaban tratando de escaparse por su libertad. Y ellos tenían como las granjas, o un cuarto, una casa o algo preparados para que cuando ellos llegaban lo escondían allí, le daban comida, un poco de dinero o algo para ayudar a cada familia o a cada esclavo a ayudar a llegar a la próxima casa, y así iba de casa en casa para llegar hasta el lugar donde obtenía su libertad. En algún momento era en Canadá hasta donde tenían que llegar. Y Battle Creek, Michigan, donde estaba John P. Kellogg's, él ofrecía su casa. Battle Creek queda bastante cerca a Canadá. Era uno de los últimos pasos para llegar a la libertad. ¿Okay? Así que vemos ya el presidente de la conferencia general, el papá de John Harvey Kellogg, Joseph Bates, todas estas personas obraron en favor de ayudar a los esclavos a obtener la libertad. Esta era la postura militarista en los 1830s. Noten bien, 30s, no 40s, 30s. ¿Okay? Dice el comienzo del movimiento militarista. Dice negros expuestos al mensaje del advenimiento. Dice aquí, Sojourner Truth. ¿Conocen el nombre? Nunca escucharon el nombre. Es un nombre muy famoso. Es una mujer, ella cambió su nombre a Sojourner Truth. Era una esclava. Y cuando pasaron la ley esta de ya quitar la esclavitud, ellos tenían que quedarse tantos años después de eso y como cumplir, ¿verdad?, un contrato que tenían o algo. Bueno, el asunto es, ella fue y se escapó. Cuando se escapó, se llevó, yo entiendo que eran uno o dos de sus hijos con ella, y los otros los tuvo que dejar. Pero ella fue al Corte Suprema, yo creo que era, y allí trató de luchar para que lo librara a su hijo, que estaba como esclavo todavía. El asunto es, Sojourner Truth, ella iba de lugar en lugar a hablar sobre la igualdad de raza, y tenía reuniones anti-esclavas o abolicionistas. ¿Ok? Y mira lo que dice aquí interesantemente esta mujer. Esto se estudia mucho en la historia. Los jóvenes, cuando hablan de la guerra civil, todo este tiempo, y antes de la guerra civil, cuando hablan de la esclavitud, y ella tiene muchos libros, biografía de su vida famosa, porque ella fue en muchos lugares para abogar por la igualdad. Hay la historia donde ella estaba dando unas charlas donde había unas personas racistas, y ellos los amenazaron el tiempo completo que estaba dando la charla y le querían matar a la señora. Y ella se apoyó en el Señor. Ella oraba al Señor que protegía su vida. Muchas de estas personas me llama la atención que tenían una conexión muy íntima con el Señor. Harriet Tubman, que es una persona, una figura donde, ¿verdad?, es muy importante, donde ella obró para librar esclavos. Ella misma era esclava. Pero se salió y se fue huyendo, obtuvo la libertad, pero no se quedó allí en libertad. El resto prácticamente de su vida, que yo entiendo, o muchos años después por lo menos, ella obró para venir y ayudar a esclavos a escaparse de nuevo. O sea, ella misma se puso en peligro, que le agarraban a ella de nuevo. Y ella, ¿qué? A pie, por, ¿verdad?
caminando de estado a estado. ¿Tú te imaginas, mis hermanos? Mira, nosotros no apreciamos las cosas. ¿Tú te imaginas que nacemos como esclavos? El abuso que hay. Y luego, por alguna manera sobrenatural, lo escapamos. Y caminamos 200 millas. Y obtenemos la libertad. Por fin lo logramos. Y yo te pregunto, ¿volverá usted a ese mismo lugar de donde llegaste para librar a los otros esclavos? En la historia de Harriet Tubman es una historia maravillosa. De hecho, vamos a mencionar algunas cosas de esa. Pero Sojourner Truth dice, tuvo una larga carrera que abarcaba cada fase del adventismo o el milerista, ¿verdad? Dice, ella estuvo de gira con los psiquitos mileristas como oradora destacada. O sea, en los campamentos mileristas, ella también hablaba y daba charlas, ¿verdad? Esto sobre la antiesclavitud. ¿Ok? Ella es una parte muy, muy íntima de esos campamentos. Tú sabes que el movimiento milerista se basaba en campamentos, ¿verdad? Así ellos programaban el mensaje. Dice, testigos que estaban ahí afirmando que Uriah Smith, ¿qué le hizo, Charlene? Le bautizó a ella. Entonces ya estamos hablando de una persona adventista por su creencia en el segundo advenimiento de Jesús. Era parte del movimiento milerista. Y dice más después, en la iglesia adventista, cuando ella muere, fue publicada en Review and Herald que los servicios de funeraria, ¿verdad?, se celebró en the Dime Tabernacle de Battle Creek, y ella está enterrada donde, en Oak Hill Cemetery, donde está enterrada Elena G. de White, ¿verdad?, Jaime White, sus hijos y otros pioneros adventistas. Así que vemos la relación del ministerio de esta mujer, cómo ella trabajó y cómo el ambiente del milerismo abarcaba estos movimientos anti-esclavos y personajes como esto que iba de estado a estado, de lugar en lugar para abogar este asunto, para la libertad de personas de color, la libertad de los pobres, y no tiene que ser más que de color, sino que porque sea esclavo. Y el milerismo como abarcaba ese ambiente, es más, como invitaba a las personas que no eran, ¿cómo te digo? Que no eran racistas a entrar en ese ambiente. Era muy favorable para ellos. Y vamos a ver, si estudian más profundo, van a ver que todas las personas que abogaban esta postura anti-esclavo estaban relacionados en algún momento u otro con el movimiento milerista o el movimiento adventista cuando se organiza oficialmente. Bueno, dice por acá, William Still. ¿Quién era William Still? O Guillermo Still. Dice, un predicador negro que pasó su vida trabajando con la sociedad anti-esclavitud. También era parte o era conductor, porque el ferrocarril subterráneo o el Underground Railroad, conocido en inglés, tenía dirigentes donde ellos, ¿verdad?, ayudaban a la persona a llegar. Esto era organizado, mis hermanos. Mira, nada se hace bien si no tiene organización. Si no estás organizado, no funciona, mis hermanos. ¿Tú te imaginas tratando de ayudar a unos esclavos y una persona por acá en la nación, en un estado, otro en otro estado, uno en Tennessee, otro en Maryland, otro en Pennsylvania, pero no hay comunicación, no hay organización, no hay nada? Eso no funciona, mis hermanos. También la iglesia tiene que ser organizada, ¿verdad? Los hogares tienen que ser organizados. Las escuelas tienen que ser organizadas.
el gobierno debe ser organizado, ¿verdad? Así que este hombre, William Still, tiene una historia muy interesante. Quizás no conocen a él en lo personal, pero van a saber con quién se relacionaba este hombre. Dice aquí, ¿qué él hizo? Aceptó las enseñanzas miliristas y luego experimentó el ¿qué? El gran chasco. Entonces él había aceptado las enseñanzas del segundo advenimiento de Jesús, es más que él está, ¿verdad?, vivo y practicando para el tiempo del chasco. Otra vez miramos a William Still por un momento. Conductor. Yo le digo en inglés, se escucha mejor, ¿eh? The Underground Railroad. Que no tenía ningún tren, no era así. Solamente era el concepto, ¿verdad?, de parar en estaciones. O sea, las personas tratando de huir, paraban en esta estación, se les ayudaba y se les envía para la próxima estación para obtener su libertad. Este hombre trabajó muy, ¿cómo te digo?, en una posición muy importante de la organización de estas personas. Es más, él era la persona que había ayudado a Harriet Tubman y lo recibe cuando ella llega a su libertad. Y también le ayudó en sus regresos, donde ella libró. Mira, Harriet Tubman, ¿cuántas personas libró? Yo no puse los datos ahí. 300 personas al principio, y luego ella se puso como para apoyar a las personas de color que estaba ayudando en la guerra para la libertad. Ella los organizó, el ejército de color, ella los organizó a ellos y trabajó con ellos. Igual que Sojourner Truth. Sojourner Truth también levantó muchas personas de color para que sean voluntarios en la guerra civil y para lo de, ¿cómo se dice?, de raza de color, para ayudar. También pelearon en la guerra de independencia, personas de color, y nadie habla de eso. Sí mencionan lo de guerra civil, pero no mencionan lo de guerra de independencia. ¿Ok? Dice por acá, tú sabes que Miller peleó en esa guerra, ¿verdad? La independencia. Y también hubo muchos de color, ¿verdad?, que lucharon ahí. Ellos creían que si ayudaran iban a recibir, ¿verdad?, el favor de la libertad, pero bueno, no llegó hasta mucho más después. Bueno, aquí está William Still otra vez. Aquí vemos un libro, un documento. Aquí dice Underground Railroad Records, los récords, ¿ok? Aquí de los esclavos, y allí parece que tienen bastante récords. El Charles Bowles. ¿Alguien conoce a Charles Bowles? Bowles. ¿No conoce quién es? Ok, déjame hacer otra pregunta. ¿Ustedes saben quién es William Miller? ¿Conocen a William Miller? Guillermo Miller, ¿sabe quién era? Joshua Himes, ¿lo conocían? Era el ayudante de Miller. James White, ¿sí? Joseph Bates. Pero no conoce a Charles Bowles. ¿Por qué será eso? Dice aquí, Charles Bowles, un predicador bautista afroamericana. Ustedes saben, ¿verdad?, que todos venían de diferentes iglesias. Metodista, bautista, Conexión Cristiana. Dice, en Nueva Inglaterra, o sea, en el noreste de Estados Unidos. Dice, durante la primera mitad del siglo XIX, dice, según los informes proclamó el mensaje del segundo advenimiento cerca del final de su vida, 1843. Pero mira lo que dice de Bowles, Charles Bowles.
En Vermont, en Hinsburg, Vermont, una turba que buscaba poner a fin a sus grandes servicios bautismales que estaba realizado en un estanque, dice, amenazó con arrojar a Bowles en el estanque o en el lago. Dice, sin embargo, escuche Charles Bowles, sin embargo, dice aquí, predicó con tan poder que algunos de sus perseguidores terminaron siendo bautizados en el servicio que tenía la intención de romper. Era un buen predicador, ¿qué piensan mis hermanos? ¿Ah? Vinieron ahí a ahogarlos ahí, literalmente a ahogarlos o a tirarlos allá adentro, por lo menos. Y cuando termina, mira la conversión del corazón. Charles Bowles, debemos saber quién es. Yo no sabía, ¿verdad? Yo me puse a buscar aquí en los libros de historia. Hay mucho que nosotros tenemos que indagar en buscar, mis hermanos. Nunca piense que tenemos tiempo que votar. ¿Ah? Si tenemos tiempo de más es para indagar, para buscar. Hay cosas que no sabemos que debemos saber. Dice Bowles, también se encontró en una oposición amarga, decidida a su color. Porque era, ¿verdad?, de color negro. Dice, y al hecho que estaba predicando a grandes congregaciones, ¿cómo eran las congregaciones? A ver, blancas y también, ¿qué cosa? Negras. Eran los dos, ¿cómo? Mezclados, ¿sí o no? Y eso le traía problemas, pero dime tú, ¿el movimiento milerista separaba los ambos? ¿Hacía reuniones para blancos por acá y para negros por otro lado? ¿No? Es más, dice aquí, este librito, Angels in Ebony, la página 13, dice, el fenómeno. Escúchame algo interesante, mis hermanos. Escúchame algo. El fenómeno, ¿qué es un fenómeno? Es un evento, algo que pasa, ¿tú sabes? ¿Por qué está pasando esto? El fenómeno de los negros en el gran despertar continuó mientras Joshua Himes comenzó a anunciar el milerismo. O sea, mientras Joshua Himes, que también, y lo quiero mencionar, que Joshua Himes era un abogado para las reuniones y para la postura anti-esclavo. Era muy metido de lleno antes que conoció a Miller. Y siguió después de que se unió, ¿verdad?, al movimiento milerista. Dice, entonces, ¿qué había dentro del movimiento milerista? ¿Había mucho qué? Negros. Dice, en las reuniones de campamentos con sus grandes carpas y multitudes, cientos de negros. ¿Cuántos? Oye, pero ¿dónde está en la historia? ¿Tú has escuchado del movimiento milerista con cientos de negros en los campamentos? ¿O predicadores de color mileristas? ¿Lo ha visto alguna vez en la historia? ¿Lo ha visto en los videos históricos que habla del movimiento milerista o en los libros que vemos en la historia? Yo nunca he visto. Y yo me pregunto, ¿y estos cientos de negros quién eran? ¿Y por qué no se habla de ellos? Y mira cómo sigue diciendo, dice, cientos de negros escucharon a los predicadores mileristas. Es decir, cuando yo entiendo esto, que el milerismo tiene un ambiente que llama a las personas de color y los blancos y de todos también a la igualdad y deseo de venir y asociarse juntos, tanto como blancos, como negros, como cualquier otro. Y crea un ambiente favorable. El mensaje que ellos traían era un mensaje, ¿verdad?, que abarcaba todo. Miren lo que dice por acá. De hecho, uno de los grandes predicadores era William Miller. ¿Por qué dice ahí? Era un milerista negro. Óyeme,
uno de los grandes predicadores del movimiento milerista era un negro. ¿Cuándo escucharon eso alguna vez en la historia? De verdad que nos hace falta, ¿no? Nos hace falta como un poquito de información. Era Charles Bowles, no sé ni cómo decir el nombre. Bowles, yo creo que es. Y en inglés no puedo pronunciarlo. Mis hermanos, qué interesante. ¿Dónde está? Y yo quisiera ver los nombres y las caras de todos estos cientos de negros que estaban participando de estos movimientos, de este movimiento de las reuniones de carpas, las predicaciones, y también de estos predicadores. Dice, uno de los grandes o de los más grandes predicadores eran de color, y no era el único. Ahora tú tienes Sojourner Truth y ando de campamento a campamento abogando por el asunto antiesclavo. Tú tienes Charles Bowles predicando el movimiento milerista. Cristo viene pronto, ¿verdad? El segundo advenimiento de Jesús. Y tú tienes congregaciones grandes de personas de color mezclándose con blanco y no hay problemas. ¿Y a dónde sacamos en el futuro que las iglesias tienen que ser segregadas? ¿Ah? Este es el comienzo del movimiento. Es más, no dice más adelante, hablamos del 2020. Hay conferencias, hay iglesias segregadas dentro del adventismo hoy en día. ¿Sí o no? Vamos terminando por aquí. Gracias a Dios, nuestro tema hoy es corto. La parte más importante va a ser el bautismo. William Foy. ¿Qué decimos de William Foy? Nosotros conocemos un poco, ¿verdad? Ese es quizás la única persona de color dentro del movimiento milerista que sí, quizás conocemos algo, por lo menos. Aquí está su libro que escribió sobre las dos visiones que tuvo, la experiencia cristiana de William Foy, junto a las dos visiones que escribió en los meses de enero y febrero. ¿Ok? Dice aquí, este libro interesante, se conoce como el profeta desconocido. William Foy, ¿quién era, mis hermanos? Era un morenito, ¿verdad? Vamos a ver algo de su vida. Pero aquí vamos a buscar, cuando describe su vida en este libro, el gran movimiento adventista. Y a veces yo cito este libro y la persona dice, pero eso no importa, eso es de los pioneros. Pero dice acá, dice, el registro de la experiencia del pueblo de Dios y la historia temprana de nuestra obra debe volver a publicarse. Ahora esto es inspiración hablando. ¿Ok? Dice así, muchos de los que han conocido la verdad desde entonces ignoran la forma como el Señor actuó. El Señor tuvo parte en este movimiento. El Señor fue que levantó el movimiento y fue que inspiró a las personas a hacer lo que hacían, cómo organizar el movimiento y el empuje que tenía. Dice aquí, la experiencia de quién? De William Miller, sus asociados, que quiere incluir Joshua Himes y Charles Bowles. Dice, el capitán Joseph Bates y los otros pioneros del mensaje adventista deberían mantener viva entre nuestra gente. Pero hoy en día dicen, no, los pioneros eran hombre común y no le importa quién era, no hay que hablar nada de eso. Solamente la Biblia, Espíritu y Profecía. Bueno, el Espíritu y Profecía te está diciendo lo que tú debes ser. Dice, debería presentarse atención al libro. ¿Cuál libro? Al libro del pastor John Loughborough, o del pastor Loughborough, el gran movimiento adventista. Oye, con esta cita me dice que este librito es confiable, que yo debo leerlo.
¿Ah? Sería importante. El problema que tenemos dentro de la iglesia hoy en día es que no conocemos los raíces de nuestro mensaje. No conocemos la historia de nuestro mensaje. Por lo tanto, nos vamos muy lejos. Dice aquí, nuestros dirigentes deberían estudiar, especialmente los dirigentes, mira, dice, estudiar que pueden hacer un favor de la circulación de este libro. ¿Dice circulación ahí? Está un poquito mal escrito, ¿verdad? Pero bueno, lo lindo es que dice acá, nuestros dirigentes deben estudiar ese libro. ¿Por qué? Porque ese libro habla de la historia, habla cómo el movimiento se formó, cómo se cumplieron, ¿verdad?, la palabra de Dios, cómo en el 1844 Jesús pasó del lugar santo al santísimo, la experiencia que tuvo las personas, ¿verdad?, el pueblo de Dios a esperar a Jesús. Lo que pasa es que los dirigentes hoy en día quieren ya inventarse algo nuevo. Y quieren decir, no, que Cristo nunca pasó del lugar santo al santísimo en 1844, que lo hizo en el año 31. Di que eso del juicio investigador, eso es una gran mentira. Eso fue invento de los pioneros. Bueno, citamos el libro. El Gran Movimiento Adventista, la página 122, esto en español, 122, dice, en el año 1842, noten bien la fecha, vivía en Boston, Massachusetts, la área donde yo originalmente vivía, un hombre bien educado, interesante, ¿verdad?, llamado William Foy, que era un predicador elocuente. Tú sabes, algo que me llama la atención, estos predicadores de color eran siempre súper más poderosos que los otros predicadores. Tanto como William Foy, como Charles Bowes y Louis Schiff, J.W. Mans. Eran los predicadores. Mira, cuando llegamos a Schiff, tanto como Kellogg's, como Daniels, como la otra, Jones, reconoce que Schiff es el predicador de más éxito dentro del movimiento adventista que ningún otro. Que no se le había parado, no había nadie que se le podía parar al lado, ni de los predicadores blancos. Pero bueno, datos interesantes. Dice, era bautista, como muchos de los meliristas, pero estaba preparándose para tomar las sagradas órdenes como ministerio o como ministro es episcopal. Muy bien. Se estaba preparando para el ministerio. Pero ahora miren lo que dice. El Señor le dio la gracia de 2 visiones. Y en el año 1842, una el 18 de enero y el otro, ¿qué día? 4 de febrero. O sea, un mes. Hubo 2 visiones. Ahora yo me pregunto, aquellos que nos están viendo ahora mismo, quizás, no sé quién está viendo, o que nos van a ver más adelante, o los que están aquí sentados. ¿Quién de ustedes ha estudiado las 2 visiones o leído sobre las 2 visiones de William Foy? Nadie. Pero ¿eran inspirados o no? Inspirados por Dios. Y Dios lo dio con un propósito para nosotros, ¿o no? ¿Debemos estudiarlo? Bueno, le voy a mencionar a los hermanitos porque rápido yo sé lo que van a decir. Yo entiendo que tenemos esas 2 visiones en español. Así que lo pueden leer. Muy interesante. Es más, debes hablar un poquito de los datos de esas 2 visiones. Porque muchos dicen, no, es que William Foy apostató y entonces lo descartan y no quieren pues, leer nada de lo que escribió William Foy. Pero el asunto es que aquí vamos a confirmar que las 2 visiones que se publicó eran inspirados por Dios. Y inspiración lo confirma. Pero bueno, dice aquí, el Gran Movimiento Adventista, página 122,
sigue explicando sobre Foy. Dice, estas visiones mostraban claras evidencias de ser manifestaciones genuinas del Espíritu de Dios. ¿Debemos estudiarla? Dice, fue invitado desde varios lugares para hablar en el púlpito. Fue, ¿verdad? No solo por los episcopales, sino por los bautistas, dice, y otras, ¿verdad?, iglesias. Dice aquí, cuando hablaba, siempre usaba, bueno, el manto clérico, ¿verdad? Y dice, ya que los ministros de la iglesia se vestían para su servicio, o lo usaban para su servicio. Unos datos, ¿verdad? Pero sigue el libro diciendo, las visiones del señor Foy se relacionaban con la próxima venida o el segundo advenimiento de Cristo. Y los viajes del pueblo de Dios a la ciudad eterna y las glorias del estado redimido. Ahora dime tú, ¿de qué habla la primera visión de hermana White? De eso mismo. De eso mismo. ¿Quién tuvo la visión primero? ¿Foy o Elena G. White? Foy. Es más, hablamos de profeta del Señor para el tiempo milirista. Había 3 personas llamadas. Foy fue el primero de los 3. Un hombre de color. Si nosotros como adventistas, o si Dios fuera racista, esto debería enseñarnos algo. Y si nosotros debería separar las razas por algún motivo, porque somos medio racistas también, yo entiendo un punto donde inspiración aconseja hacerlo, es para evitar persecución y no empujar el asunto mientras se puede, pero no es un medio para siempre. Pero que los miliristas y el movimiento, dime tú, Foy, ¿dónde iba a predicar? Donde quiera, donde había blancos, donde había negros, y los negros se sentaban con los blancos y los blancos con los negros. ¿Ah? Bueno, un poquito más de las visiones de Foy antes de terminar. Su obra continuó hasta el ¿qué año? 1844. Wow, cerca al fin de los 2300 días. Dice, entonces fue favorecido con otra manifestación del Espíritu Santo. Tercera vez. Dice aquí en la tercera visión que él no comprendió. Dice, en ella se le mostró el sendero del pueblo de Dios hasta llegar a la ciudad celestial. O sea, terminó, ¿verdad?, el camino, la terminación del camino. En esa tercera visión, él no entendió por qué se le dio, ¿verdad? ¿Qué vio él? A ver, si me ayudan. Una plataforma. Se reunían multitudes de personas. Yo te pregunto, hermana White, ¿vio una plataforma? ¿Qué pasaba? Multitud estaba sobre la plataforma. ¿Y qué pasaba? Una caía de la plataforma y se perdía de vista. Y dice, de tal persona se decía que habían ¿qué? Apostatado. Es lo mismo que dice el capítulo del firme fundamento en primeros escritos. Hay una plataforma y algunos se salían de la plataforma. De esta manera dice que se caían de la plataforma. El asunto es, si tú te bajas de la plataforma, tú has apostatado. Te pregunto, las visiones de Foy, digno de estudiar. Elena G. White, cuando ella menciona un asunto sobre la plataforma, ella dice que había algunos que habían bajado de la plataforma y estaban estudiando cómo mejorar la plataforma. Decía, no, la gente estuviera más feliz si fuera así, en vez de así. Vamos a arreglarlo porque Dios lo hizo de una manera que pues
no le llama atención a todo el mundo. Vamos a arreglar la plataforma. ¿Verdad? En mis palabras estoy diciendo lo que dice la cita, pero bueno, estamos hablando de FOE. Entonces, dice aquí, entonces vio que la gente subía a la segunda plataforma y algunos allí también caían por la plataforma y se perdían de vista. O sea, ¿había cuántas plataformas ahora? Una primera, una segunda. ¿Cuánto tú crees que va a haber total? ¿Cuánto total? Finalmente apareció ¿qué? Una tercera plataforma. ¿Cuántas plataformas vio el NG de White? 3 plataformas. Que se extendía hasta las puertas de la ciudad santa. Amén. El asunto dice aquí, dice, una gran compañía se reunió con aquellas que había avanzado hasta esta o la tercera plataforma. Dice, como él esperaba que el Señor Jesús viniera en un tiempo muy breve, o sea, en el 22 de octubre de 1844, no pudo reconocer el hecho de que el tercer mensaje había de seguir el primero y el segundo de Apocalipsis 14. Y por ese motivo, dice, después del fin del periodo profético, dice, en el año 1845, oyó o escuchó a otro o a otra, mejor dicho, relatar la misma visión. ¿A quién estaba escuchando él? A Elena G. de White. Y dice, pero ahora con la explicación del primer, segundo y tercer mensaje que había dado y que un tercero debería seguirlo. Él quedó corto, ¿verdad? Proclamó los 2, pero cuando le llegó el tercero, como no entendió, dije, pero ¿y esto por qué? Ya nos vamos de aquí, no hay más explicación. No dio el tercero, pero ahora él escuchó a esta jovencita débil, ¿verdad? Dar este mensaje que era lo mismo que él había visto. Pero ahora ella da la explicación para que él ahora entiende cuál era el propósito del tercero aquí. Dice, pronto después, este señor se enfermó y murió. Qué triste. Esperamos que se haya arrepentido, sea sellado en el Señor. Pero bueno, el asunto es que las visiones, aquí confirmamos que eran las mismas del NG de White. Déjeme decirle, yo lo he mirado y hay datos interesantes que no vemos exactamente en las escritas de NG de White, que, ¿verdad? Generalmente, pero hay detalles que cambian y sería interesante. Un detalle que yo voy a mencionar así, digo a los locos, pero lo voy a mencionar porque no es punto del estudio aquí, pero me llama la atención en lo personal. Él ve en visión unos ángeles que son los ángeles que ha predicado el evangelio aquí en la tierra. Y dijo, wow, había un grupo específico, especial, que eran ángeles que ha venido aquí en esta tierra a predicar el evangelio eterno. Me gustaría saber quién eran, pero bueno, ahí no dice, ¿verdad? Bueno, dice por acá y terminamos. Porque estamos cubriendo solamente la etapa militarista. ¿Ok? Dice, el NG White, ¿a qué edad? Adolescente, Ellen Harmon Gould, no el NG de White para ese momento, bueno, por lo menos. Dice, fue a escuchar a Foy relatar sus visiones varias veces en su ciudad natal de Portland, Maine, donde vivía Ellen Harmon Gould, ¿verdad? Y dice ahí, y luego declaró que fue un testimonio notable lo que él dio. O sea, ella aprobó, ¿verdad? Era muy interesante, maravilloso lo que él estaba
compartiendo con las personas y la gente tenía interés lo que la visión que se le había dado. Así que Ellen G. White también confirma las visiones del joven William Foy. A mí me llama la atención todas estas cosas, mis hermanos, que hemos mencionado, tanto como los personajes de color, como ellos asistían a los campamentos militaristas, que nunca hemos escuchado de esos cientos de negros que había ahí, ni los predicadores prominentes del movimiento militarista, mis hermanos. Ni tanto conocemos de este profeta, quizás conocemos el nombre de William Foy, pero hemos indagado y buscado en sus visiones. Yo creo que casi nadie ha estudiado esos dos visiones que están escritos, están publicados. Dios dejó en claro al comienzo de este movimiento que la iglesia de Dios no es racista, que no tiene congregaciones segregadas, que tiene por igualdad a las personas, que el principio bíblico aplica al cristiano, que Dios hizo al hombre igual. Y hay mucho más que decir, ¿verdad? Que solamente tomamos esta etapa y hay más personas mencionadas dentro de esta etapa. Por el factor de tiempo, no lo mencionamos todo. Pero mira este otro personaje que mencionamos que ayudó a Harriet Tubman, William Steele, que era muy prominente, ¿verdad?, en ayudar en los esclavos a escaparse. El papá de Kellogg's, de hecho, cuando hablamos de Kellogg's más adelante, vamos a ver que cuando la postura comienza a cambiar, no la postura, pero las personas comienzan a cambiar su punto de vista en la iglesia adventista, que son medio racistas, por decirlo así, hay ciertas personas que se mantienen esta postura que no tiene ningún racismo, no tienen problema con mezclar razas y no miran color. Uno de esos era John Harvey Kellogg. Mira, mis hermanos, en Battle Creek, allí se educaban y se atendían, tanto como negro, como blanco, como quiera. A contrario a muchas de las instituciones de la iglesia en otros lados. Vamos a ver eso más adelante. Dios nos ayude en estos tiempos, mis hermanos. Estos tiempos de dificultad social, racial. Mira, la iglesia de Dios tiene un mensaje para el mundo en estos tiempos. Ahora mismo en el 2020, con los problemas de la sociedad, sea racial, sea económico, sea de salud, lo que fuera, Dios tiene un mensaje para el mundo. Dios le ha dado testimonio en este movimiento. Había conducido a estos hombres. No, que solamente yo, esto y no me hablan más. Dios había dirigido a esto, a este movimiento y a estos hombres y mujeres también. Así que Dios nos ayude a nosotros a mantener la posición original y saber dónde Dios nos quiere a nosotros como iglesia en estos tiempos, más que nunca. Gracias a los hermanos que nos acompañan. Y seguiremos ya en el futuro, más en el desarrollo de la época del adventismo, la historia. Mira, hay mucho que descubrir, muy interesante, datos que no sabemos. Si le interesa lo del el profeta desconocido, pueden ponerse en contacto aquí con nosotros y hacemos lo que podemos, ¿verdad? Hacerle llegar. Debemos descubrir las verdades. Dios le había dado las visiones a William Foy con un propósito. Okay. Bueno, vamos a cerrar con una palabra de oración. Oremos. Padre Celestial, Señor, vivimos en momentos de la historia donde todo está culminando. La iglesia de Dios ha sido difícil de conducir.
muchas veces se ha desviado de su propósito. Lo hemos visto con la historia que hemos mirado en personas así como el Edson White, en el movimiento milirista. Vemos, Señor, que tú tienes un propósito para tu iglesia, pero el hombre siempre trae algunos cambios que no está dentro de la voluntad de Dios. Pedimos, Señor, que podemos tener el concepto correcto, los conceptos que sea la voluntad de Dios en nuestra mente, en nuestros corazones y en la iglesia de Dios. Que tú puedes conducirnos, Señor, nuestras mentes, nuestros pensamientos, que te podamos glorificar aquí en la tierra. Señor, que este movimiento pueda recibir impulso, poder de lo alto para proclamar los mensajes de los 3 ángeles y anunciar que Cristo viene por segunda vez muy pronto. Señor, no somos dignos de recibir tal mensaje. No tenemos ningún poder dentro de nosotros. Pero pedimos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, que podemos testificar y proclamar este mensaje en todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén.